Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la segunda parte de la clase de vanguardias y vamos a hablar entonces con las que nos quedaron sin abordar, el movimiento de Stiegel holandés, el constructivismo soviético y vamos a hablar también de un procedimiento común a varias vanguardias y al diseño gráfico en general, como es el montaje, y a un estilo que se da en Francia en los años 20 y 30, mientras estas vanguardias se desarrollaban en Europa Central y en la Unión Soviética. En Francia había también una continuidad de algunos experimentos que se habían realizado durante la década del 10 y que toma forma concreta en un estilo decorativo que va a ser el estilo Art Deco, ¿sí? Así que bueno, comenzamos. En principio hablar del movimiento de Stiegel holandés. El movimiento de Stiegel holandés tiene una traducción literal que es el estilo. De Stiegel significa el estilo y se da a conocer por medio, como hacían muchos movimientos de vanguardia del periodo, de una revista, ¿no? La revista va a llevar ese nombre y muchos de los que integran el movimiento entonces van a aportar sus investigaciones, su obra, su experimentación a el contenido de esta revista que se va a crear no con otra intención que hacer distribuir por todo el mundo las ideas del nuevo movimiento. El movimiento de Stiegel va a estar o va a ser muy cercano a una vanguardia que se va a llamar neoplasticismo, ¿no? Nosotros en general hablamos de movimiento de Stiegel cuando nos referimos más a la aplicación del movimiento a objetos utilitarios, ¿no? Como se puede ver acá, por ejemplo, en una silla. Y por ahí nos referimos un poquito más al neoplasticismo, que va muy en paralelo, es parte del mismo grupo, cuando hablamos de artes plásticas, ¿sí? O bellas artes. En ese sentido, entonces, hacer esa diferencia, porque la pueden llegar a encontrar con ambos nombres según la bibliografía que lean. El movimiento de Stiegel surge entonces aproximadamente en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y está conformado básicamente por artistas que son de esa nacionalidad, ¿no? De la nacionalidad holandesa, y dirigida por dos grandes artistas. Uno va a ser Piet Mondrian, que es este que aparece ahí arriba con esa obra de 1921. Va a ser uno de los creadores del movimiento neoplasticista, que después va a mutar a lo que es el movimiento arte concreto. Y debajo, en composición 5 de 1924, vemos la obra de Theo van Doesburg, ¿sí? Que es el otro gran promotor de este movimiento. Y junto a ellos, algunos otros que van a ser arquitectos, diseñadores y que van a llevar la vertiente del movimiento a lo que tiene que ver con el diseño, básicamente, ¿no? Que todavía no se llamaba así, podemos hablar eh, objetos utilitarios o artes aplicadas, ¿no? Ellos van a hacer Van Baerle, que va a hacer mucha obra en relación a lo que tiene que ver con artes visuales, diseño gráfico. Gerrit Rietveld, que va a ser arquitecto y diseñador industrial. Jacob Spieteroud, también bastante escultura y obra gráfica también. Vilmos Hussar y George Van Toscherlo, que es más orientado a la parte del neoplasticismo de las artes plásticas. Bueno, algunas cuestiones en relación al movimiento de Stiegel tienen que ver con que ellos, según la caracterización que nosotros vimos de Elio Pignone, estarían enmarcados dentro de lo que son las vanguardias constructivas, ¿sí? Reducen entonces a la mínima expresión todo el universo de lo visible y de lo experimentable y van a reducir entonces esa experiencia a una propuesta constructiva que se basa únicamente en cuadrados, con colores primarios y estas líneas negras de rasgo variable que pueden aparecer alrededor de las obras. Sobre todo, el neoplasticismo pleno es el que propone Piet Mondrian, el que se ve arriba, ¿no? Y el que está de abajo, habrán notado que tiene una diagonalidad, ¿no? No está hablando de la misma forma ortogonal que se ve arriba. Bueno, eso trae un primer inconveniente y un cisma dentro del movimiento por el cual van a echar a Theo van Doesburg porque rompe con la regla constructiva del movimiento, que era mantener estos ángulos rectos, pero no utilizar la diagonal ni colores por fuera de el gris, negro, blanco, azul, rojo y amarillo. Así que bueno, en ese sentido pueden tener una pauta de lo estrictos que eran dentro del movimiento, porque la idea era que nadie dejara un rasgo personal en la obra. Al tratarse de vanguardias constructivas, ellos estaban en contra de la subjetividad y de los expresionismos por medio del arte, ¿sí? Tal cual lo plantea Piñón también.
Entonces, en ese sentido, si alguno trataba de diferenciarse o de romper con las reglas constructivas que planteaba la vanguardia, automáticamente era excluido del movimiento. Ese fue el destino de Theo van Doesburg, que de todos modos fue un gran promotor de las ideas de vanguardia y después va a hacer un trabajo muy profundo alrededor de la escuela Bauhaus que vamos a ver la semana que viene. Como pueden ver, otra cuestión muy característica, además de los cuadrados, tiene que ver con acudir a geometrías básicas para construir todos los elementos que forman parte del espacio, ¿sí? Y plantean entonces la propuesta en un multisoporte, ¿no? Porque podemos ver esculturas, podemos ver un mueble, en este caso la silla zigzag de Harry Ritbell, pero también vemos obra gráfica, ¿no? Como se puede ver en este cartel que invita a una exposición del movimiento de Stiegel. Y más allá del trabajo que hacen con la geometría, que puede ser muy parecido al de las obras del neoplasticismo, creo que lo más interesante es poder encontrar el trabajo que ellos hacen en la tipografía por medio de la modularidad, ¿sí? Reducir entonces el universo de lo reconocible a estructuras geométricas muy básicas y trabajar entonces con esos llenos, con ellos vacíos, para llevar al límite cuestiones que tienen que ver con la legibilidad, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunas otras obras representativas del movimiento de Stiegel. Una es la silla azul y roja, también de Harry Ritbell, que es uno de los alimentos que ambientan una de sus obras más icónicas, que es la casa Schroeder, que es esta que está aquí debajo a la derecha. Es una casa que, si ustedes la ven en sus laterales, no difiere mucho de las pinturas del movimiento, y tiene que ver, bueno, con que es una obra de arte total de alguna manera, ¿no? Es una obra que condensa los principios del movimiento en un espacio habitacional en este caso. Y bueno, esto es muy interesante porque está implantado en una ciudad de Holanda que se llama Utrecht. Y bueno, la arquitectura de Utrecht es una arquitectura, como se puede ver al lado de la casa Schroeder de Gerrit Rietveld, es una arquitectura de casitas de ladrillo, con techitos a dos aguas, con ventanas grandes, ¿no? Con aberturas de color blanco, ¿no? Algo muy característico de la arquitectura holandesa. Y bueno, esto que venían a traer los diseñadores y arquitectos del movimiento de Stiegel es absolutamente disruptivo, ¿no? Con el entorno, pero de alguna manera estas obras son un manifiesto en sí mismo de los principios entonces del movimiento artístico, cultural, de diseño, como querramos llamarle. Se puede ver entonces también alguna obra gráfica de Bart van der Leck, donde se trabaja alguna síntesis de la figura humana a partir de la geometrización de la misma, respetando la paleta que propone el movimiento. Y otro es el Café de la Unión, como se puede ver ahí, también obra de artistas de este movimiento. Movimiento de Stiegel, entonces va a trabajar, digamos, en principio en términos de abstracción, antes de que se convierta en arte concreto, ¿no? Porque todos esos colores y formas van a hacer alusión a sentimientos, a ideas. Después van a ir mutando hacia otra concepción, que es que estas geometrías simples no sean un desprendimiento de la realidad, sino que sean una obra de arte que se contiene a sí misma y cuyo sistema funciona a partir de las relaciones inherentes, pero dentro de la obra. Así que bueno, en este sentido, esta es como la primera parte del movimiento, que después va a mutar definitivamente en otra cosa, ¿no? Es un movimiento que se va a relacionar muy estrechamente con otras escuelas del centro de Europa, como la Bauhaus, sobre todo en la etapa de Dessau, y van a influir de manera muy profunda en algunas concepciones de esta escuela y en muchas otras también. Acá se puede ver un poco más la casa Schroeder en el entorno. Actualmente es un museo, la casa de al lado también forma parte del mismo complejo de museos, se puede visitar. Y bueno, lo interesante es que acá Rietveld construye los interiores también, ¿no? Y todo el mobiliario y equipamiento que va a formar parte de esta propuesta. Entonces, bueno, muy interesante ver cómo hay una serie de paneles móviles, ¿no? Que van reformulando el recorrido de la casa según los requerimientos de sus usuarios, ¿no? En este caso, la casa la manda a construir la esposa del doctor Schroeder. Así que bueno, nada, es un espacio habitable, ¿no? Tiene que ser funcional, y es un poco la idea de
algunos de estos movimientos. Es absolutamente interesante verlo en el marco de Stigl, porque Stigl es un movimiento que cuando uno lo ve en las manifestaciones de artes plásticas parecería imposible de ser aplicado a objetos de usos cotidianos y sin embargo, bueno, lo hacen, ¿no? Hoy por hoy podemos encontrar ese tipo de resoluciones de manera mucho más accesible y eso lo que marca es que efectivamente las ideas de este movimiento se trasladaron a algunos de los planteos propios de la arquitectura moderna, ¿no? Que iban a venir en el siglo XX. Acá tienen algunas imágenes del equipamiento interior de esa casa, algunos juguetes, bueno, artefactos de iluminación, ¿sí? Todo muy coherente y muy en sistema con la propuesta general de la casa. Bueno, eso en cuanto al movimiento de Stigl holandés. Vamos a pasar ahora a hablar del constructivismo ruso, porque tenemos muchos temas para hoy y no tanto tiempo. El constructivismo ruso es un movimiento que se va a popularizar en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, obviamente después de la Revolución de 1917. Rusia entra a la Primera Guerra Mundial como un imperio y sale convertido en la primera nación socialista del mundo, ¿sí? Esto es totalmente nuevo para el mundo, ¿no? Básicamente porque va a ser un terreno experimental en muchos aspectos y esto no escapa también a lo artístico. En este caso el constructivismo, bueno, llega primero a Rusia con un nombre que era el de cubofuturismo y los rusos empiezan a generar sus propias vertientes entonces a partir de las influencias de las primeras vanguardias de la década del 10. Estas son estas, ¿no? El futurismo y el cubismo sobre todo. Y entonces este cubofuturismo termina mutando a lo que ellos van a llamar el constructivismo. Bueno, Rusia produce una revolución donde el pueblo toma el poder por medio de las armas. El zar y su familia son ejecutados, ¿sí? Para evitar que la guerra civil que estaba intentando que el zar y su familia o cualquiera de sus herederos regresase al poder y retomase el control de Rusia, se volviese una realidad, ¿sí? Entonces, asesinando a la familia real, a los padres y a los hijos, se liberaban de esta problemática de tratar de volverlos a poner en el poder, ¿sí? Rusia entonces, después de la revolución, inicia una guerra civil y finalmente van a triunfar una de las vertientes de los movimientos revolucionarios, que va a ser la vertiente bolchevique, y bueno, se va a constituir en un Estado socialista y comunista en lo económico. Esas narrativas de la Revolución Rusa se van a hacer presentes en muchas obras artísticas, algunas visuales como carteles y otras propias, bueno, visuales también, ¿no? Pero provenientes del cine, a través de básicamente dos grandes obras. Hay muchas, pero hay dos que son icónicas y que marcan de alguna manera la narrativa de la emergencia de este nuevo Estado. Una es El acorazado Potemkin, que es una película del director Sergei Eisenstein, y en ella Eisenstein lo que hace es contarnos una primera intentona de revolución que se da en el año 1905, donde el pueblo, muerto de hambre, le va a pedir ayuda a su gobernante, al zar y a su familia, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, y son asesinados por el ejército que responde a este zar, ¿no? Que responde al emperador de Rusia. De modo que, bueno, en simultáneo, algunos oficiales que formaban parte del acorazado Potemkin son ejecutados por los marineros, por la tripulación del barco, también a modo de revolución por el malestar que ocasionaba este sistema, que en Rusia, importante decirles que si bien ya estábamos en el siglo XX, vivían en una lógica cuasi medieval, ¿sí? Con una nobleza muy, muy rica, poseedora de grandes extensiones de tierra, como el mundo nunca jamás vio, porque esa es la característica que siempre va a tener Rusia, ¿no? Tiene que ver con su extensión territorial y su clima, que le dan ciertas particularidades que le han puesto en un lugar de Europa y de Asia protagónico. Y una nobleza muy mezquina, muy aislada de los intereses de esa sociedad, y un grueso de un pueblo campesino, analfabeto,
con muchas carencias y sin posibilidad de ninguna mejora de vida, ¿no? Por eso es el lugar donde de alguna manera se da esta revolución en términos violentos ante ninguna posibilidad de intercambiar ideas o de incorporar cualquier nueva vertiente con la monarquía que estaba instalada, ¿no? Entonces, bueno, en Acorazado Potemkin se cuenta de alguna manera, Acorazado Potemkin es el nombre del barco, ¿no? Donde se produce una de las acciones más representativas de la Revolución de 1905. Y, bueno, la película de alguna manera cuenta, ¿no? El devenir de esa primera revolución fallida. Y luego, en octubre, también de Eisenstein, del mismo director, se cuentan entonces las particularidades de la revolución que sí llegó al terreno de lo exitoso y bueno, a partir de la cual Eisenstein, como muchos otros artistas, son abrazados y recibidos por Lenin para poder llevar adelante el nuevo proyecto comunicacional y propagandístico de este Estado. El constructivismo entonces se va a convertir en el arte oficial de la nueva nación que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De modo que va a recibir mucho apoyo del Estado para poner en circulación su obra, ¿no? Tanto la obra cinematográfica como la impresa, que va a empezar a empapelar todas las calles de las ciudades rusas y van a establecer estrategias muy particulares para empezar a hacer visible la obra en un territorio, ya les digo, muy expandido y con un grueso de población campesina y analfabeta, casi sin industrias. Bueno, todas estas problemáticas eran a las que se tenían que enfrentar Lenin y los revolucionarios para tratar de delinear un Estado basado en una doctrina que es la comunista, que sobre todo está pensada y se dirige a la clase obrera y que critica una casta que es la burguesía industrial, en un país donde solamente había nobles y campesinos, ¿no? Había muy pocos industriales y casi no había obreros industriales, porque bueno, al carecer de industria no había obreros industriales. Entonces, bueno, todas estas problemáticas se van a tratar de abordar por medio de la imagen, por medio del color, por medio de la forma geométrica, generando de alguna manera, ¿no? Esto que se proponía, lo que vimos la semana pasada en la clase de vanguardia, la vanguardia en sí misma, ¿no? Transformar la realidad, transformar el mundo, masificarse, ¿no? Masificar el arte de la máquina, convertirse en crítica en lo social y ser un vector de cambio, ¿no? No únicamente algo representativo, sino en este caso, bueno, con la cinematografía de Eisenstein, formadora de opiniones, creadora de mitos nacionales en este caso, ¿no? Bueno, digo, como a nosotros nada, se nos contó que San Martín cruzó los Andes y liberó Chile y Perú, bueno, a ellos se les contaba por medio de cinematografía, ¿no? El mito fundacional de esta Unión Soviética. Muy interesante entonces las artes al servicio de esta comunicación, ¿no? De efectivamente educar a la gente por medio de los nuevos medios, ¿no? Los medios propios de la máquina. En ese sentido, entonces, algunas características del constructivismo ruso van a ser el rechazo al arte burgués. ¿Por qué? Porque, bueno, el arte burgués lo que hace, como decían todas las vanguardias, es sostener una estructura que es corrupta, una estructura que es desigual, una estructura que sigue manteniendo el poder a la misma gente, una estructura que plantea una historia donde solamente se cuentan historias de los políticos, de los militares, ¿no? De los héroes nacionales, que queda entonces para todos los demás actores sociales, que en este caso quienes llevan adelante la revolución es el pueblo llano, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser ellos ahora quienes cuentan la historia, tienen la posibilidad de rechazar todas las convenciones del arte representativo burgués previo, ¿sí? Y empezar nuevamente con un arte que va a ser el arte constructivista. Entonces el arte para ellos tiene que estar al servicio de la revolución, ¿sí? De hacer propaganda de las ideas de la revolución y también de crear todo un sistema de objetos y de espacios para que puedan ser habitados por esta nueva sociedad revolucionaria, ¿sí? Esto genera algunas crisis, ¿no? La primera crisis va a ser a partir de 1920, cuando se crean el INCUC y el YUTEMAS, debates internos donde algunos que eran los constructivistas abogaban porque el arte de Caballete sigue existiendo y sigue siendo un vehículo de exploración, de análisis, de construcción, de algunos factores que tienen que ver únicamente con el universo de las artes, y otra vertiente productivista que lo que apuntaba era a que todo elemento financiado por el Estado debía apuntar a fines funcionales, utilitarios, ¿sí?
rechazando algunos aportes que el arte hace a la sociedad también. Así que bueno, en ese sentido hay una mirada muy particular que empieza a enfrentar a gente que antes era de un mismo grupo, pero que ahora va a constituir dos grupos diferentes y que tiene que ver con, bueno, cómo tiene que ser el nuevo arte de la revolución, ¿no? Seguimos pintando sobre óleo formitas geométricas para explorar, para manifestar, o empezamos a crear, por ejemplo, no sé, muebles de interior, nuevos edificios, vehículos, relojes, indumentaria, para que ese arte utilitario, esté aplicado a la vida de las personas y finalmente mejore la vida de las personas, ¿no? De alguna manera, ambos apuntaban a un arte que mejore la vida de la gente, pero algunos no querían rechazar la vertiente o los soportes artísticos tradicionales del arte, porque los consideraban también relevantes dentro de esa estrategia, ¿no? Y vaya que lo fueron. Entonces, bueno, ellos van a hacer hincapié en lo abstracto relacionado con la industria y con la técnica. Ellos abrazan a la máquina, ¿sí? Como lo había hecho Verboom en la figura de Hermann Muthesius, y como después lo va a hacer Bauhaus. La idea es pensar entonces un proyecto de la mano de la máquina, ¿sí? No rechazándola, sino entendiéndola como el instrumento que puede masificar eh, las ideas y las formas de la revolución a la escala que la Unión Soviética lo necesita, ¿no? Que es la escala de la absoluta masividad. Vamos a hablar entonces de tanto un arte como un diseño gráfico donde se imponen las geometrías puras, lineales y planas, donde no está presente la subjetividad. Hablamos de colores puros y saturados. No hay ambigüedad, ¿no? Se aporta al objetivo. Es una comunicación objetiva o intenta hacerlo en realidad. Utilizan tipografías Boli, sans serif, ¿sí? Son tipografías duras, bien orientadas a los títulos, a las lecturas a grandes distancias. Mucho de lo que van a hacer ellos en términos de diseño gráfico va a estar pensado para ser mostrado también en una escala monumental. La arquitectura de alguna manera va a ir mutando también esa monumentalidad, de modo que el constructivismo en Rusia, con el apoyo del Estado y casi sin limitaciones de presupuesto, empieza a construir todo un universo visual y del habitar nuevo, ¿no? Y bueno, muchas de las técnicas que ellos van a utilizar tienen que ver con las técnicas del nuevo diseño gráfico, ¿no? De los años 20, de la nueva tipografía, como pueden ser innovaciones que ellos habían dado a los movimientos de vanguardia, como el collage y el montaje, ¿sí? Algunos de sus principales representantes van a ser Vladimir Tatrin, Alexander Rodchenko, sobre todo, que trabajaba en conjunto con Vladimir Mayakovsky, bueno, el Lissitzky, Naum Gabo y Laszlo Moholy-Nagy, quien después va a llevar su propia experiencia a la escuela alemana Bauhaus. Otra característica del constructivismo que se va a expandir muchísimo porque muchos de sus referentes van a hacer circular las publicaciones que les permite hacer el Estado con estas nuevas ideas. Va a haber publicaciones muy específicas que van a hablar de cinematografía, otras van a hablar de arte, otras van a hablar de industria. En definitiva, pueden publicar mucho y lo hacen, y de esa manera la publicación se convierte como en un insumo para que el resto del mundo entienda de qué se trata este movimiento. Todavía hay como una apertura a poner en circulación el material generado allí, en hacer viajes a otras escuelas europeas para afianzar vínculos y expandir el socialismo. Esto de alguna manera se va a frenar cuando cuando Lenin se muere y Stalin, su sucesor, asciende al poder. Ahí se va a generar como una especie de blindaje, de cortina de hierro entre Occidente y Oriente, motorizado por la Unión Soviética, y mucha de la información que nosotros tenemos ahora a la hora de hablar de Yutemas o de Lincook, tardó muchos años en llegar a Occidente porque, bueno, había como una especie de blindaje comunicacional entre un lado y el otro, después de lo que fue la Guerra Fría, pero incluso un poco antes también. Así que, bueno, ellos plantean entonces una expansión de las ideas del movimiento, por eso es un movimiento tan fértil, y muchos creen, muchos afirman que es en definitiva la experiencia constructivista la que genera el gen de lo que después va a ser el diseño gráfico, ¿sí? El diseño o la vanguardia constructivista tiene en su origen todo lo que necesita para que empecemos a hablar estrictamente de diseño gráfico como una disciplina con un corpus propio, ¿sí? Esto es muy interesante. Y va a tener también una expansión internacional porque, bueno, el constructivismo genera panfletos y revistas para distribuir a nivel global a todos los comités comunistas de cada uno de los países
la idea del comunismo es expandir ese sistema a otras naciones, no que únicamente se quede en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser algo que van a poner en práctica muy fuertemente en la Guerra Fría, y bueno, así es también como llegan algo de material, a ver, no quiero confundir. En la Guerra Fría lo van a tratar de hacer por otros medios, pero en los años 20 y 30 lo van a hacer por medio, sobre todo los 20, lo van a hacer por medio de de publicaciones que ponen en circulación con esta estética constructivista, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, muchos de los montajes fotográficos constructivistas van a llegar, por ejemplo, a Argentina, a los partidos comunistas, y muchos de los primeros representantes de la modernidad en Argentina, del proyecto moderno, que eran comunistas, se van a encontrar con esas publicaciones y con esas nuevas estéticas, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera todo el sistema de ideas está vinculado con el sistema formal, y queriendo expandir el comunismo en el mundo, ellos también lo que hacen es expandir esa vanguardia que es el constructivismo ruso, ¿sí? Y entre estas ideas, bueno, el poeta Vladimir Mayakovsky, que trabajaba codo a codo con Alexander Rodchenko, uno de los primeros que apoya por medio del arte la revolución, va a decir: no necesitamos un mausoleo del arte donde venerar obras maestras, sino fábricas vivas del espíritu humano, en las calles, en los tranvías, en las fábricas, en los talleres y en los hogares de los obreros. Todo esto quiere decir que necesitamos un arte que mejore la vida de la gente y que se vea de manifiesto en los objetos de uso cotidiano, ¿sí? No ya en las galerías de arte, no únicamente en los museos, no un arte para las élites, no un arte ocasional y alejado de la experiencia cotidiana. En ese sentido, entonces, Vladimir Mayakovsky, quien era un poeta, va a hacer un estudio de diseño junto a Alejandro Rodchenko, que va a recibir muchos encargos del Estado, porque el Estado empieza a apropiarse de empresas privadas y las constituye como empresas públicas, ¿sí? Algo que plantea el comunismo en sí mismo. El Estado es dueño de los bienes de producción. Y entonces empiezan a promocionar los diferentes productos que tienen estas fábricas estatales, y también campañas de propaganda de las políticas públicas que está llevando adelante esta nueva nación en esta etapa de reconstrucción post Primera Guerra Mundial. Entonces acá tenemos un afiche que se llama Libros, por favor, en todas las ramas del conocimiento. Es una obra cuyo copy, o sea, cuyo planteo textual y conceptual escrito lo lleva adelante Mayakovsky, y la parte visual la lleva adelante Alexander Rodchenko. Acá vemos entonces algo ya primero muy característico del movimiento constructivista, que es el montaje fotográfico, ¿sí? Tenemos una fotografía que interactúa con otras formas abstractas, con algunas misceláneas, con algunos planos de color, y por supuesto con tipografía, ¿sí? Esta señora que ven acá se llama Lily Brick y va a ser una de las artistas de vanguardia que van a ser constitutivas del movimiento, y ahí está la misma Lily Brick en el medio con Alexander Rodchenko, que es el señor de gafas, y Vladimir Mayakovsky a su derecha, ¿sí? Así que bueno, a su izquierda en realidad y a nuestra derecha. Así que bueno, aquí tenemos a dos de los grandes gestores del movimiento, y a ella también, porque bueno, durante mucho tiempo se la planteó únicamente como una musa, pero ella también era actriz, también era artista, así que formaba parte de este movimiento como todos ellos. Hay una cuestión en el género, en el constructivismo. En cuanto al género me refiero a que ellos entendían a las artistas mujeres en un lugar de igualdad al de los artistas varones, ¿sí? A diferencia de lo que estaba pasando en todo el resto de Europa, donde en general había un sexismo y una misoginia bastante grande en relación a las mujeres que podían acceder a consagrarse como artistas plásticas, como críticas de arte, como mecenas. En ese sentido, entonces, el constructivismo, en esta búsqueda de la igualdad, no lo va a hacer únicamente en cuestiones económicas entre hombres de cierta edad, sino que lo va a hacer también con las mujeres, ¿no? Que van a ser las camaradas que van a trabajar junto a ellos, también en la creación del nuevo arte constructivista. Que tenemos algunas otras obras, como por ejemplo este afiche que hacen para una empresa que comercializa chupetes, también lo hace esta estructura del constructor publicitario que llevan adelante Rodchenko y Mayakovsky. En este caso no hay un fotomontaje, sino que directamente es un diseño puramente geométrico, no un reduccionismo de la estructura de este niño con chupetes a la mínima expresión posible, ¿no? Y bueno, muy interesante cómo juega con el positivo y negativo de ambos lados de los colores, ¿no? Generando ahí ciertas vibraciones, y el tamaño de los títulos y de la tipografía para con el resto de la obra. También van a utilizar en general una paleta de colores reducidas, pero bueno, eso tiene que ver también mucho con cuestiones productivas y ciertas limitaciones
propias del periodo a la hora de tener que producir gráfica, ¿no? Acá tenemos gráficas realizadas para empresas que comercializaban galletitas y una para el PROM, que era un organismo estatal que en este caso se dedicaba a distribuir productos provenientes del agro, y en este caso, bueno, el pan que ellos distribuían gratuitamente no se comunicaba de esa manera a la política pública. Vemos que en la tipografía también hay una visión de una geometrización, ¿sí? Una modularización. Ahí se pueden ver algunas influencias de lo que ya habíamos visto en De Stigl también, ¿no? Estaban como en una misma búsqueda. Y con respecto al color, sobre todo en esta pieza, hay un uso de la diagonalidad que lo que hace es generar dinamismo en lo visual, ¿no? Es una pieza muy, muy, muy dinámica porque los colores salen disparados hacia todos los lugares, y lo mismo se hace con el texto, ¿no? Que aparece por sobre los panes, ¿no? También tiene diferentes inclinaciones. Eso genera movimiento dentro de esta pieza. Aquí tienen un cartel muy famoso realizado por ellos dos, por Rodchenko y Mayakovsky, que es para la película Acorazado Potemkin, esta película que les comentaba al principio, que se crea entonces en 1925, y bueno, va a ser una película totalmente fundacional para la narrativa soviética, ¿no? Bueno, vemos entonces acá cómo se juega en este caso con la simetría y de nuevo utilizando la diagonalidad para generar el dinamismo en lo visual. Acá tienen algunos fotomontajes, o mejor dicho, montajes propios de Acorazado Potemkin, y se ve algunos planos muy innovadores para la época, ¿no? Como por ejemplo el frente del barco, ¿no? Del Acorazado Potemkin, que en vez de verlo de manera lateral, como uno esperaría verlo, lo estoy viendo desde abajo para hacer hincapié, ¿no? En esa monumentalidad propia del acorazado. Bueno, es muy interesante ver esto porque esto va a generar un impacto cultural tan fuerte en la época que al final de esta clase vamos a ver afiches franceses del movimiento Art Deco que toman este planteo visual de la vanguardia rusa para generar su propia propuesta también. Bueno, acá hay un póster para Kino Glass de Dziga Vertov. Dziga Vertov es un cineasta y bueno, va a ser también un gran promotor por medio de revistas de todo el nuevo cine soviético. Y acá tenemos otra pieza icónica, en este caso realizada por el diseñador El Lissitzky, que era uno de estos que viajaba internacionalmente para promover el movimiento constructivista, y la obra se llama Golpear a los blancos con la cuña roja. Es muy interesante porque lo que se ve acá es una especie de alegoría de lo que es la guerra civil rusa después de la revolución, ¿no? O sea, esa cuña roja que golpea, que invade, que parte al medio ese cuño blanco, es el ejército rojo, ¿no? Los rojos, de hecho, es el nombre con el que se empieza a llamar a los comunistas a nivel internacional, ¿no? Por este color que adoptan, tanto para la nueva bandera de la Unión Soviética como para todo su sistema de propaganda, entre ellos esta obra, ¿no? Entonces podemos hablar de que esto es una obra de arte, pero también concentra y contiene muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con propaganda política, básicamente, ¿no? Que era un objetivo central de la revolución. Y bueno, el cuño blanco, ese círculo blanco, representa, bueno, esta aristocracia conservadora y cúpulas militares que ven perjudicados sus lugares, que van a buscar recursos al resto de Europa para tratar de volver a poner a los zares Romanov en el trono de Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente el golpe es esta facción roja atacando a la blanca bueno, que trató de volver a Rusia a un estadio anterior que era el de una monarquía absolutista, básicamente, ¿no? Un imperio absolutista. Entre algunas estrategias que van a llevar adelante están la de las ventanas Rosta. Las ventanas Rosta son una serie de carteles que se colocaban en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo en vidrieras de algunos locales, que efectivamente a cualquier transeúnte le trasladaban en muy poco tiempo algunos principios propios de la revolución. Nosotros, sin poder leer cirílico, podemos entender por medio de esta secuencia, ¿no?, cuál era el rol del trabajador encerrado y un burgués descansando, ocioso, y cómo entonces este trabajador se libera de su cárcel y efectivamente asesina al burgués
a partir de la unión con sus compañeros, ¿no? Primero llama a los demás y efectivamente hace la revolución. Entonces, únicamente en una secuencia de 4 pasos y sin necesariamente poder leer, uno podía entender, a partir de la cultura visual que tiene, de qué se trata el contenido de esta pieza de comunicación, ¿no? Y bueno, siempre era importante poco texto, porque la mayoría de la gente era analfabeta, y que la imagen se pudiese entender sin necesidad de leerla, ¿no? Si la podían leer, mucho mejor, pero si no la podían leer, igual la podemos entender, ¿no? Bueno, esos eran algunos desafíos que tenían los diseñadores gráficos que trabajaban para el constructivismo. En cuanto a publicaciones, tenemos la revista LEF y la revista Nueva LEF, bueno, la revista Kinofoto, la revista Brum, un montón de revistas que a lo que apuntan es entonces a desarrollar las diferentes vertientes de esta vanguardia soviética y a internacionalizarlas, ¿sí? Y bueno, entre las instituciones que crea el Estado, que crea el propio Lenin, está el Instituto de Cultura Artística o el INCUC, que va a tener incumbencia entonces en cómo se van a desarrollar las artes en esta nueva Unión Soviética y que es escenario de las discusiones que se van a dar, bueno, entre Rodchenko, Josip Brick y Vasily Kandinsky y muchos de los primeros integrantes del movimiento en relación a cuál tiene que ser el programa artístico que va a tener el movimiento constructivista, ¿sí? Entonces acá tiene una imagen con Kandinsky, que es el señor que está en el medio de lentes, o sea, el tercero desde la derecha, y bueno, algunos revolucionarios que están pensando con él esta cuestión. Además del INCUC, se va a fundar específicamente una escuela que va a durar muy pocos años, porque a la muerte de Lenin, Stalin no va a continuar con el proyecto de la escuela. Esta escuela van a ser los talleres artísticos y técnicos del Estado y van a ser conocidos con el nombre de cutemas o yutemas. Lo van a encontrar escrito y pronunciado de muchas maneras diferentes. Y en yutemas lo que va a hacer entonces es proponerse formar a estos nuevos artistas con esta conciencia socialista y de alguna manera en el yutemas gana la vertiente productivista, ¿no? Es que como que ellos, bueno, acá por ejemplo están estudiando el color, ¿no? Están mostrando círculos cromáticos. Pero no es que aprenden el círculo cromático para hacer obra de caballete únicamente en términos estéticos, ¿sí? Sino que todo lo que aprenden debería ser aplicado en la generación de ciertos productos y ciertos espacios para el pueblo soviético, ¿sí? Entonces, ellos al artista le dan mucha importancia, le dan un lugar muy protagónico porque los entienden como socios para transformar a la nueva sociedad, ¿sí? Bueno, aquí se ven algunos talleres donde trabajan cuestiones más propias de la arquitectura, va a haber otros donde trabajan cuestiones también relacionadas a la escultura, a la obra gráfica, al diseño de mobiliario. Que están trabajando cuestiones de pintura. Y bueno, dice el texto, ¿no? De Loder. El constructivismo soñaba con un mundo en el cual la producción industrial ayudaría a responder a la cuestión de la inequidad social, donde la pobreza de las masas sería erradicada mediante el uso de máquinas y donde el artista abandonaría el arte por el arte para poner todas las prácticas artísticas al servicio de la revolución. Efectivamente, eso se propusieron y podríamos decir que de alguna forma lo lograron porque el impacto del movimiento fue global y la presencia del mismo en su propia nación tuvo mucha masificación. Esto se ve interrumpido en el año 1924, cuando muere Lenin y toma el poder Joseph Stalin. Stalin va a establecer otra política comunicacional y artística para la Unión Soviética, totalmente contrapuesta a la de Lenin en términos propagandísticos, y lo que hace entonces es habilitar una nueva vertiente, que nosotros vamos a ver en un par de clases, que se llama el realismo socialista. Como se puede ver en este póster entonces, ya no hablamos de las ideas de la revolución con fotomontajes, ni con geometrías, ni con colores primarios, sino que hablamos de una representación de ilustración hiperrealista
con un culto al líder, que en este caso va a ser Stalin. Esta va a ser entonces la regla a partir de 1924, y los artistas constructivistas van a ser perseguidos salvajemente, ¿sí? Tanto así que algunos se suicidan, otros huyen del país, porque desde el mismo Estado los atacan por llevar adelante el programa constructivista que ellos habían pactado con Lenin, ¿sí? Así que bueno, ese es el fin de alguna manera del constructivismo, con muchas reverberancias, con muchas nuevas emergencias a partir de su trabajo en el diseño gráfico a nivel internacional, ¿sí? Vanguardia central para entender nuestra disciplina. Vamos a pasar ahora al temita del montaje. El texto del montaje, bueno, es un texto bastante accesible, y de lo que nos habla entonces es básicamente de que algunos soportes, algunos medios como el cine, están determinados por el montaje, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos montaje en cine? Bueno, hablamos de la continuidad y de los cortes entre escenas, que en el cine se da de manera muy orgánica, ¿no? Nosotros no podríamos entender, o mejor dicho, no estamos habituados a ver cine donde hay una sola toma continua durante toda la película, sino que sabemos que son muchas tomas aisladas, que son cortadas y que se montan una en continuidad de la otra para generar el efecto, en este caso, que el director quiere, ¿no? Bueno, en el cine entonces, muy tempranamente se empieza a dar el montaje como estrategia para poder generar sentido por medio de la obra, ¿sí? Podríamos decir entonces que el montaje es la unión de dos o más imágenes que pertenecen a universos, contextos diferentes, y que cada una tiene su propio sentido, pero que cuando las uno en un mismo contexto, ya sea de manera completa o de manera parcial, generó la aparición de un tercer sentido, ¿no? Ambas aportan en la construcción de un nuevo sentido que no estaba antes de manera individual en una ni en la otra, pero juntas sí, ¿sí? Entonces, bueno, en comunicación visual en general, cuando llevamos adelante la tarea del montaje, esa es la operación que nosotros hacemos, y no se trata únicamente de recortar y pegar, sino que se trata de pensar cuál es el sentido que genero a partir de que recorto y pego una cosa con la otra, ¿sí? Bueno, acá tienen algunas de las primeras películas, ¿no?, que utilizan el montaje para generar una ilusión, ¿no? Una ilusión, una magia, en este caso la obra del francés Georges Méliès, eh, utiliza mucho porque, bueno, trabaja con películas que trabajan en el universo de la fantasía, ¿no? Entonces, hay un tipo de montaje que es cuando se reproduce un movimiento de la naturaleza, ¿sí? Un poquito más orgánico. Y el segundo es cuando se produce un efecto inexistente en el mundo real, como Méliès, gracias a la sucesión de imágenes. Por ejemplo, el león de la película Acorazado Potemkin. Pueden buscar en YouTube o donde quieran León Potemkin, y van a ver que lo que hace Eisenstein es generar la ilusión de que una estatua de un león se está despertando al ver acercarse a los revolucionarios al Palacio de Invierno de San Petersburgo, ¿no? Esto lógicamente es imposible que una estatua de un león se mueva, pero lo que tiene él son varias estatuas de leones en diferentes posiciones, y lo que hace es superponer una foto a la otra en una secuencia que dura solamente unos segundos, y entonces genera el efecto que parece que el león se levanta de manera alertado, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los efectos que podemos generar por medio del montaje, y el otro, bueno, simplemente nos permite registrar una secuencia de algo que sucede en el tiempo, ¿no? En tiempos diferentes. Y bueno, los soviéticos van a ser muy estudiosos del montaje porque lo van a utilizar muchísimo, sobre todo en cinematografía, para realizar propaganda política, ¿no? Entonces, entre ellos, nos vamos a encontrar con algo llamado efecto Kuleshov, y el efecto Kuleshov es el maestro de Eisenstein. Él lo que hacía era poner tres elementos, tres filmaciones. En la primera había un plato de sopa y después se veía la cara de un hombre, en la segunda había una niña muerta y después se veía la cara de un hombre, y en la tercera había una mujer muy sensual y luego se veía la cara del hombre. Cuando él hizo una especie de focus group y le empezó a preguntar a quienes veían estas secuencias cómo notaban que estaba el hombre, la gente decía que en la primera el hombre tenía cara de tener hambre, en la segunda el hombre estaba triste y en la tercera el hombre estaba excitado. La realidad del experimento de Kuleshov es que la secuencia que aparecía en la segunda parte, o sea, la cara de hombre, era siempre la misma secuencia, ¿sí? No cambiaba de un corto al otro. Esto lo que genera entonces es que efectivamente entre las dos imágenes se generaba un tercer sentido, ¿no? Que era el de tristeza, hambre, alegría, o el de la seducción.
ya que la segunda toma era exactamente la misma cara del hombre con la misma expresión, ¿sí? Sin embargo, bueno, el montaje hacía entonces su magia y esto fue muy utilizado por la cinematografía de todo el mundo. El texto también habla de algunas cuestiones que tienen que ver con la vanguardia, ¿no? Dice, por ejemplo, la vanguardia no produce una impresión general que permite una interpretación del sentido, ni la supuesta impresión puede aclararse dirigiéndose a las partes, porque éstas ya no están subordinadas a la intención de la obra. Acá hay una complejidad de algo que plantea Teodor Adorno, que es el concepto de organicidad e inorganicidad de la obra, que a mí no me interesa trabajarlo mucho porque es muy de la línea de la pintura, pero bueno, básicamente entender que en la pintura clásica, en las reglas que se plantean desde el Renacimiento y en los temas que se presentan, hay una organicidad porque cada elemento que forma parte de la obra genera un aporte de sentido al tema en general, ¿sí? Y si uno lo quitase, cambiaría el sentido de la obra. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo, por ejemplo, veo una mujer con un manto azul y el niño Jesús en brazo y una aureola en la cabeza, me doy cuenta que es la Virgen María. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco la aureola de la cabeza y el niño? O si dejo el niño pero le saco la aureola de la cabeza. Bueno, al sacar un elemento de la obra, lo que estoy cambiando es el sentido, ¿no? Estoy diciendo que ella no es una santa o que ella no es la Madre de Dios. Estoy sacando un elemento que lo que hace es hacerme entender la totalidad de la obra. La obra de la pintura moderna en general no está tan subordinada a los elementos que la componen como la obra clásica, por darle algún título, ¿no? Y bueno, eso plantea una nueva problemática. También plantea iniciar una transformación de los receptores. Esta es la reacción que pretende el artista de vanguardia, porque espera que el receptor privado de sentido se cuestione su particular praxis vital y se plantee la necesidad de transformarla, ¿no? El shock que busca como estímulo para un cambio de conducta es el medio para acabar con la inmanencia estética e iniciar una transformación de la praxis vital de los receptores. Efectivamente, el shock es algo que va a buscar de alguna manera el arte moderno, lo vimos cuando vimos Dada. Bueno, si les gusta, por ejemplo, el surrealismo, van a encontrar también que juega mucho con la cuestión del shock. El arte moderno en general va a jugar con el impacto, ¿no? Con que te detengas a observar y eso genere una reacción que, bueno, en este caso siempre la búsqueda es la transformación de la praxis vital, ¿no? Esto lo vamos a avanzar porque no tenemos mucho tiempo. Y bueno, lo último básicamente del texto plantea esta idea de que no se pueden atribuir connotaciones ideológicas a un proyecto constructivo de una obra o a un proceso, ¿no? Esto viene con el debate de que muchos creían que si utilizabas una gráfica propia del constructivismo, esta acarreaba en sí mismo un gen comunista, socialista, ¿no? Porque era la estética del movimiento. Y bueno, lo que después vimos nosotros por medio del diseño gráfico es que muchas de las obras constructivistas se parecen bastante a obras art déco o a obras futuristas o a obras que se generan para el mercado publicitario en los Estados Unidos o en Reino Unido, y de ninguna forma, ninguna de las otras vertientes coinciden en lo ideológico con el constructivismo ruso. Entonces, bueno, ese era un debate interesante en el momento en el que se dio, pero bueno, lo que plantea Adorno no es atribuir un significado estricto a un procedimiento, es problemático por principio. O sea que el montaje no sería un proceso anticapitalista, no sería un proceso y punto. Y bueno, en este caso, en la Unión Soviética se dio en términos anticapitalistas, pero se puede dar en otros lugares y se puede utilizar para vender paquetes de galletitas sin problema. Entonces, bueno, dentro de lo que es el montaje, tenemos también diferentes resoluciones en cuanto a lo gráfico. Algunos como Raúl Hausmann o Hannah Hodge del dadaísmo van a hacer una especie de montaje que es totalmente evidente, ¿no? Haciendo hincapié en el método que utilizaron para construir la pieza. Y otros, bueno, Kurt Schwitters también va a hacer lo mismo y además va a agregar elementos que recogen la basura para este montaje, lo cual también agrega esta herramienta del shock, ¿no? O esta herramienta de generar cierto impacto ante una obra de arte que no está compuesta por estos materiales tradicionales, pero también van a ver otros que van a utilizar otra especie de montaje, como el artista dadaísta John Herzfeld en el marco del nazismo alemán, donde él va a generar montajes tan perfectos que mucha gente va a terminar creyendo que se trata de una fotografía que está mirando, ¿sí? Y esto también va a apuntar a generar
un shock en el espectador y que dude de lo que ve y de lo que está leyendo, por la calidad de ese montaje, ¿no? En el montaje de John Herzog, el proceso no se hace evidente, sino que está disimulado de alguna manera, ¿no? Y bueno, acá tenemos muchas obras de lo que Laszlo Moholy-Nagy va a llamar tipo foto, ¿no? Que es el fotomontaje que él lleva adelante en el marco de la escuela Bauhaus. Y bueno, como dice allí, la salvación de la fotografía proviene del experimento, ¿no? Ya no hablamos entonces de utilizar la cámara únicamente para registrar la realidad y creerle ciegamente, sino como una máquina más, ¿no? Como una máquina de la cual tenemos que tomar el control y empezar a jugar a partir de las opciones posibles. Acá tenemos algunos fotomontajes propios del constructivismo, ¿no? Y bueno, ahí en el mismo se afirman las contradicciones propias de diferentes contrastes, diferentes direccionalidades, perspectivas, etcétera, etcétera. Esa es la imagen de los años 20 y 30, digamos, ¿no? Y bueno, acá el Lissitzky, uno de los grandes promotores del constructivismo, ¿no? Bueno, también plantea que en esta búsqueda de hacer desaparecer la subjetividad que tenía la ilustración, ¿no? Nosotros vimos que en décadas anteriores los ilustradores se convertían como en artistas muy reconocidos porque tenían un estilo propio, ¿no? Que los diferenciaba de los demás. Pero en este caso la búsqueda de la objetividad va a ser muy bien respaldada con la fotografía como procedimiento, ¿no? Con la imagen generada por una máquina va a haber una gran intención de las vanguardias de trabajarlo en estos términos y bueno, como medio de reproducción que se va a empezar a trasladar a lo que es el impreso masivo y bueno, eso también habilita una amplísima circulación. Bueno, hasta aquí con constructivismo. Vamos a hablar ahora del cartel francés. Francia en los años 20 y 30 va a generar una propuesta gráfica que es muy diferente a lo que estaba pasando en el centro de Europa y también en la Unión Soviética y tiene que ver con la situación social que se estaba dando en Francia en ese momento. Francia sale victoriosa de la Primera Guerra Mundial, pero tiene muchísimas pérdidas humanas, ¿sí? Y es la más entusiasta a la hora de humillar a los alemanes, al Estado prusiano que estaba desapareciendo, por medio del Tratado de Versalles, ¿sí? Bueno, es una nación donde están muy al tanto de los conflictos entre la derecha y la izquierda, pero los dirimen en la arena política. Esto lo hacen para evitar una revolución interna por medio de la violencia, como sucedió en Rusia y como sucedió en Alemania. Entonces ellos van a ceder algunas conquistas sociales a la clase trabajadora en pos de seguir manteniendo una burguesía totalmente elitista, que es lo que los franceses tenían en ese momento y siguen teniendo ahora, ¿sí? En la política francesa, ustedes van a notar que no hay muchos cambios de los años 30 hasta ahora. En general, siempre ponen a alguien como de centro derecha, que dialoga con la izquierda, que dialoga con la derecha, y cuando la situación escala, bueno, cede algunas cuestiones, pero siempre para mantener el status quo, ¿sí? Para evitar entonces una revolución estrictamente hablando, lo cual es una contradicción porque, bueno, son el país del cual surgió la Revolución Francesa y las ideas de la República y la Revolución, pero, bueno, en la modernidad, digamos, lo van a querer controlar por otros términos que no sean directamente elevarlo a la lucha armada, ¿sí? Bueno, obviamente van a apoyar a las fuerzas blancas, o sea, a los que querían restaurar al zar en la Unión Soviética y a la República Española en los años 30. Y bueno, esto que decía, no van a tener gobiernos socialdemócratas, pero para mantener todo en su lugar, más que para generar cambios profundos, ¿sí? Y bueno, va a ser invadida la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, ¿no? Acá tenemos algunas cifras que nos hablan de la gran pérdida de civiles y militares durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos actos públicos, como el desfile del soldado desconocido. Bueno, Francia va a mantener algo que la sigue caracterizando hasta hoy y que, como nosotros vimos en el nivel 1 de la materia, surge muy fuertemente en el siglo XVI y va a continuar hasta la actualidad, que es mantener una gran diferencia social y va a alimentar una asociación, una clase alta, muy afecta al lujo y a mostrar sus diferenciales sociales, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver son que muchas de las innovaciones que se habían producido para lo que era la guerra se trasladaban a objetos de uso cotidiano, como pueden ser, por ejemplo, la radio, ¿sí?
y se genera una cultura alrededor de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. ¿Por qué? Porque esta sociedad afecta al lujo, también va a tener mucho tiempo libre y van a querer asistir a obras de teatro, van a querer ir a jugar al tenis, van a hacer safaris por África, van a utilizar cruceros transatlánticos para ir a conocer diferentes lugares de América, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bebidas espirituosas, tabaco, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, con el disfrute, con pasarla bien, y el diseño gráfico y el diseño en general va a ir a trabajar entonces para respaldar esta manera de vida que tienen los franceses, ¿no? Que en los años 30, entonces, mediados de los 20 y 30, empiezan como a regresar a esta Belle Époque tan idealizada que habían tenido a fines del siglo XIX. Bueno, de alguna manera regresan entonces a mostrarle al mundo que son quienes efectivamente saben disfrutar bueno, y gastar y mostrar el epítome del lujo europeo. En ese sentido, entonces, los grandes protagonistas del periodo y lugares donde se ven de manifiesto estas cuestiones son sobre todo en, bueno, los nuevos medios para las masas, que van a ser el cine y la radio. Acá se ve una radio con un estilo de diseño art déco que, como ven, es geométrico, pero también van a incorporar muchos elementos un poco más simbólicos eh, en cuanto a la iconografía que van a utilizar y las alegorías. Eh, y bueno, en la construcción de los cines en sí mismos, nosotros acá tenemos como referencia, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, la calle Corrientes, cuyos teatros, digamos, responden, la mayoría de ellos, a la lógica del estilo art déco, y también, bueno, la incorporación, en este caso, de la tecnología provista por estas luces que contienen gas neón, ¿no? Son las luces de neón que también van a marcar muy tempranamente al movimiento, ¿no? A la estética de este movimiento. Entonces, bueno, es una sociedad que efectivamente, emergiendo en el siglo XX, se entiende como un estilo que es un estilo de masas, ¿no? Bueno, acá vemos como en indumentaria empiezan a haber nuevas líneas y nuevas siluetas en la vestimenta, donde sobre todo a partir de la obra de Coco Chanel empezamos a ver una silueta femenina que se empieza a parecer mucho más a la masculina. La mujer empieza a usar sacos que antes utilizaban los hombres, empieza a usar sombreros menos ampulosos que lo que hacía a principios de siglo, ¿no? Que eran sombreros de alas muy grandes, llenos de plumas, de flores, de listones. Bueno, en este caso se vuelve un poco más discreto, un poco más concreto, achica también la paleta de colores de esa vestimenta, y bueno, tiene que ver con una mujer que durante la Primera Guerra Mundial estuvo ocupando un montón de espacios que antes ocupaban los hombres que iban a la guerra, y al terminar la guerra no vuelve a la estética anterior, ¿no? Se cortan el cabello bien corto, empiezan a utilizar una silueta un poco más recta, que no exacerba los pechos y las caderas, no quiere dar cuenta de ser únicamente una reproductora, sino que empieza a ser, bueno, nada, vista de otra manera, ¿no? Una mujer que es un poco más liberal, ¿no? Que disfruta del sexo, que tiene sus propias ambiciones. Bueno, la figura de Coco Chanel de alguna manera va a concentrar mucho de esta mujer francesa que lo quiere todo, ¿no? Y que quiere conquistar el mundo en esta nueva era, y que va a utilizar muchas de las estéticas que antes utilizaban los caballeros con objetivos que son similares, ¿no? El traje del hombre en general se mantiene bastante constante durante esta época. El movimiento Art Déco es un movimiento que se va a dar a conocer en una exposición internacional. ¿Se acuerdan la exposición internacional de 1851 del Crystal Palace? Bueno, acá hay otra exposición internacional, que es una exposición internacional de artes decorativas que se da en París, y ahí empiezan a aparecer una serie de edificios que, estimulados por los avances de la vanguardia, empiezan a realizar propuestas que muchas veces mezclan los historicismos con las formas propias de la vanguardia, y en otras directamente estamos hablando de las geometrizaciones más puras, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Miren el contraste entonces de los caballeros con galera, ¿no? Que parecen ya de una época muy anterior, en relación entonces a las nuevas arquitecturas, a estos bajos relieves que aparecen, mostrando el nuevo estilo de figura humana que representa el movimiento Art Déco, ¿no? Bueno, acá tenemos un referente, sobre todo en los Estados Unidos, que es el Chrysler Building. El Chrysler Building es un edificio que marca de alguna manera, por la coronación que tiene, la estética de este estilo en la isla de Manhattan, en Nueva York, y Estados Unidos. Bueno, en los años 20
antes de la crisis del 29 va a experimentar un gran crecimiento y, bueno, arquitectura empieza a mostrar una diferenciación entre naciones por medio de los rascacielos, ¿no? Había como una carrera de ver quién construía los rascacielos más altos y eso hacía que las ciudades estuviesen en el mapa social de alguna manera, ¿no? Llamasen la atención de las personas y se fascinasen por estas tecnologías que parecían no tener límites, ¿no? En el crecimiento de estas grandes ciudades muy corporativistas, ¿no? Como Nueva York. En ese sentido vemos interiores, entonces nos retoman elementos que están vinculados al lujo, ¿no? Interiores de mármol, con metales de alta calidad, la simulación de la presencia del oro, el uso de la luz controlado, ¿no? Bueno, todo, y sectorizado. Todo esto tiene que ver con mucho, bueno, la aparición de ciertas geometrías, todo esto tiene que ver con estos interiores propios y exteriores propios del movimiento Art Deco, ¿no? Muy ligado entonces a los rascacielos de este periodo y como ellos también, bueno, como el Chrysler Building, también el Empire State y algunos otros más que van a delinear tempranamente la identidad de esa ciudad de Nueva York. Acá tenemos un mural hecho con mosaicos no se llama exactamente mosaico esta técnica, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, está construido, digamos, por paneles en el Rockefeller Center de Nueva York. Y bueno, sabiduría y conocimiento van a ser la estabilidad de estos tiempos. Y se ve la imagen del dios Zeus, ¿no? Por eso digo que no trabajaban ellos únicamente con geometría, sino que también trabajaban con figuración, ¿no? Entonces vemos esta representación entonces del más grande de los olímpicos con su atributo, el rayo, ¿no? En uno de los edificios financiados por una de las familias más ricas de los Estados Unidos de la industria petrolera, ¿no? El Art Deco de alguna manera va a acompañar también a ennoblecer a estas familias que por supuesto no tenían nobleza de sangre porque eran industriales, pero sí van a agarrar muchas de las formas conservadoras que antes utilizaba, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Vemos ejemplos entonces del Art Deco en diseño de mobiliario, como vimos en el futurismo, hay una fascinación por el automóvil, ¿no? Así que bueno, ahí se puede ver esto, esta fascinación por el automóvil en una especie de síntesis del mismo que se hace en el sillón. Y bueno, ahí tienen el estilo de figura humana que generan los bajos relieves y una decoración de interiores de transición, ¿no? Donde algunos muebles historicistas se empiezan a convertir ya en muebles y alfombras un poco más geométricos, ¿sí? Bueno, acá está el Distrito Deco de Miami, ¿no? Algunos teatros, algunos museos donde se puede ver la aplicación de esta estética a espacios semipúblicos. Esta es una escenografía de una película que se llama Gran Hotel. Pueden ver una muy linda que se llama El Gran Gatsby. El Gran Gatsby está basada en una novela de Scott Fitzgerald y bueno, la película salió hace un par de añitos y bueno, genera o muestra muy bien cómo era el clima de la época, ¿no? Esa ciudad en crecimiento, todo ese dinero, todo ese lujo, todo ese posicionamiento social. En cuanto al diseño gráfico, entonces va a haber mucha influencia de algunos artistas que trabajaban en gráfica comercial. Uno de ellos va a ser Leonetto Capiello. Acá tienen la gráfica generada para la empresa Campari. Campari va a ser una de esas grandes empresas que van a quedar muy ligadas a este periodo histórico en cuanto a la gráfica, ¿no? Porque fue donde se masificó de alguna manera el aperitivo, ¿no? Ven que todos los temas tienen que ver con cuestiones más de disfrute, de ocio, ¿no? De placer, no van a aparecer publicidades de nada demasiado escabroso, solo al final cuando comience la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá tenemos obras de Capiello, como para que vean su pluma, ¿no? Su estilo, cómo juega con los claroscuros, sobre todo. El uso de los contrastes, el dinamismo de la pieza, donde el título pasa por detrás y por delante, ¿sí? Como orbitando alrededor del personaje. Gráfica para una empresa vendedora de sombreros, gráfica para una exposición internacional. Pero el más grande referente del cartel francés del movimiento Art Deco va a ser Adolphe María Moron, que es conocido internacionalmente como Cassandre, ¿no? Cassandre va a ser su nombre artístico y Cassandre va a tener relevancia a nivel internacional, ¿no? Va a trabajar en Francia, pero también va a trabajar mucho en Estados Unidos. Acá tenemos una tapa de Harper's Bazaar y vemos efectivamente cómo el concepto de montaje se puede construir sin estrictamente pegar fotitos una con la otra, sino que en este caso él genera dos conceptos, ¿no? Que como esta silueta
y todos los ojos sobre París es bastante literal, ¿no? Están todos los ojos sobre París, es para ver las modas de la nueva temporada, ¿no? En esta época, siempre que uno quería ir a buscar las modas, tenía que ir a los desfiles de París, que era el centro de la moda a nivel internacional. Aquí otras tapas de Harper's Bazaar. ¿Ven cómo aparece el montaje? Ahí también, digamos, parecido a los caligramas que vimos la vez pasada, ¿no? Donde estaba la palabra nariz aparecía la nariz y donde estaba el ojo aparecía la palabra ojo. Bueno, en este caso también, ¿no? Para vender los diferentes maquillajes, se construye una especie de rostro, ¿no? Por medio del montaje fotográfico, donde, bueno, el perfume que lo huelo con la nariz aparece entonces en la nariz y el labial que lo pongo en los labios auspicia forma de labio, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que van a utilizar mucho son simbolismos y alegorías del pasado, ¿no? Porque esta sociedad en transformación pasa de una manera de hacer artesanalmente muchas cuestiones a una manera de hacerlos de manera automatizada por medio de las nuevas máquinas. Entonces, en ese sentido, podemos ver acá el correo aéreo, ¿no? Una publicidad para el correo aéreo donde se lo relaciona con, bueno, otra manera de llevar correo por el aire, ¿no? ¿Cómo era la otra manera de llevar correo por el aire antes de llevarlo en un avión? Bueno, eran estas palomas mensajeras, ¿no? Las famosas palomas mensajeras. Entonces, efectivamente, el correo hace como esta especie de chiste donde, bueno, en vez de la paloma directamente ahora lo lleva a este avión. Y bueno, algo muy característico de los carteles de esta época que es mostrar las diferentes ciudades de destino donde trabajaba este correo, ¿no? Que bueno, que en general tiene que ver con lugares donde Francia tiene colonias, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Este es el cartel que consagra a Cassandre. Cassandre se presenta a un concurso en la Feria de Artes Decorativas y obtiene el primer premio con este cartel para una mueblería que se llama Aubucheron. Y bueno, en principio condensa algunos de las formas propias del movimiento Art Deco, sobre todo la acentuada por el uso de la luz y por la fuerte direccionalidad y geometrización y por los volúmenes propios del cuerpo humano, en este caso del leñador. Todo eso y la tipografía también plantean entonces algunos de los elementos que va a utilizar asiduamente este movimiento Art Nouveau. Aquí tenemos otra obra donde se realiza una operación muy similar, ¿no? Que es esta condensación entre dos elementos, haciendo alusión a quién reemplaza a quién o qué función viene a cumplir. Y entonces para la máquina, para la fábrica de automóviles Bugatti, el pura sangre de los automóviles. ¿Sí? Saben también que se utilizan muchas alegorías en relación al caballo para hablar de automóviles, ¿no? Los caballos de fuerza y todo eso. Bueno, lo hace entonces también en términos gráficos para decir, bueno, este es el más noble, ¿no? Dentro de muchos caballos, bueno, hay algunos pura sangre, este es el pura sangre de los automóviles Bugatti. Y bueno, otras de sus campañas muy famosas es la campaña que realiza para Duponet. Duponet va a ser una empresa de vino a base de quinina y es muy interesante porque van a estar distribuidas estas piezas a lo largo de la ciudad y la idea va a ser entenderla desde la secuencialidad, ¿no? Un personajito que está vacío y que cuando empieza a tomar el aperitivo se empieza a llenar hasta quedar pleno de alguna manera, ¿no? Bueno, es una propuesta publicitaria que únicamente se puede entender en términos de esta secuencia que plantea. Aquí para un diario que se llama Intransigente, ¿no? Con los diferentes cables que van llegando ahí y la información, cables telegráficos y la información, ¿no? Como si fuese un pregonero de una plaza medieval, ¿no? Que grita las noticias. Entonces también la mezcla de la máquina con la profesión anterior que se dedicaba entonces a gritar las noticias y el Intransigente como periódico impreso en el medio, ¿sí? Bueno, vamos a ver mucha gráfica que tiene que ver con medios de transporte para viajar por diferentes lugares de Europa y por el mundo. De nuevo aquí los destinos. Una síntesis, ven, que es casi constructivista de lo que es la máquina del tren que te traslada por estas diferentes ciudades, como así también los rieles. Esta es muy interesante y muy famosa, se llama Vagón Bar y es un montaje fotográfico, ¿no? De nuevo, si me encuentro con la base del vagón, tengo una serie de sentidos. Ahora, si me encuentro con la soda, el vino y el pan y el aperitivo, tengo otra serie de sentidos.
Bueno, ¿qué pasa cuando los junto a los dos en una misma escena? Bueno, ahí tengo entonces mi montaje. Tengo el vagón bar y de alguna manera lo estoy viendo sin ver una foto del vagón bar, ¿sí? Es una operación del montaje que constantemente hacían los artistas franceses. Mucha experimentación en cuanto a lo tipográfico, ¿sí? Para tratar de jugar como hacían los artistas de Stigl con la legibilidad, ¿no? Nord Express se lee perfectamente, sin embargo, hay una pérdida de algunos detalles, ¿no? Algunas partes constitutivas de la letra. Bueno, todo el tiempo Cassandre estaba realizando estas experimentaciones. Bueno, acá tenemos algunos carteles que hablan de competencias deportivas, una donde se utiliza mucho arte óptico para promocionar un vino que se llama Nicolás, ¿no? Que también habla como esa secuencia del movimiento. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Esta obra del transatlántico en New York, esto está tomado directamente de Acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, y después en Titanic se va a volver a retomar, ¿no? En la película de James Cameron, esta mirada, ¿no? La película, de hecho, empieza exactamente desde ese lugar. Es como una idea de contar monumentalidad, ¿no? De mostrar esta presencia como de estas máquinas enormes que nos subyugan y nos impactan, ¿no? Y bueno, tiene que ver con una idea de monumentalidad que también había en estas décadas, porque en el constructivismo del otro lado del mundo también se contaban las cosas muy parecidas, ¿no? Y bueno, también toma la figura de retórica visual de la sinécdoque, donde se toma la parte por el todo. Antes, cuando uno iba a comprar un pasaje para ir, por ejemplo, a América, el cartel lo que mostraba era un corte transversal, un corte lateral del barco, y uno podía ver entonces qué prestaciones tenía, qué salones tenía, qué era lo que se podía hacer en los diferentes camarotes del barco. Esa era la manera en la que en general se vendían estos viajes, y acá empiezan a tomar solamente un plano detalle que hablan de la inmensidad, ¿no? Para tratar de generar impacto por medio de la gráfica. Eso es un gran cambio que aporta el cartel francés, ¿ven? Siempre se toma una parte para contar todo lo demás. Yo asumo entonces la dimensión y la monumentalidad de ese barco a partir del hincapié que se hace únicamente en algunos elementos, ¿no? Otro punto en común que tienen con la gráfica rusa es la ubicación de las imágenes y del texto, las características del texto a forma de título, el uso de tipografía sans serif, ¿no? También se ve como muy presente y muy geometrizada esa tipografía para condicionar el orden de la lectura, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Juntando dos elementos para que tenga sentido el montaje: aceite para motor, diseño de marcas de moda francesa como Yves Saint Laurent, diseño de Cassandre, y su tipografía, la Bifour, que es la utilizada en ese cartel que vimos recién de Nord Express. Una tipografía muy atípica, pero que de nuevo está jugando con las formas esenciales. Bueno, algunos otros apellidos importantes van a ser Charles Lupot, va a trabajar para grandes compañías automovilísticas, generando también un imaginario de lo que tiene que ver con la libertad que te dan los automóviles. Acá hay algo muy interesante porque juega también con la fonética, ¿no? T, que es como se dice la letra T en inglés, también se usa la misma palabra para decir té, el té que uno toma, y en este caso, bueno, es la T del té Twinning, que es un té reconocido internacionalmente. Entonces, bueno, también hay juegos entre sonoridad e imagen eh, generados por Colin. Eh, y bueno, acá tenemos esto que les decía, ¿no? Estos imaginarios de el auto recorriendo desde un plano cenital, eh, la hilera de árboles en las carreteras. Bueno, eso ya en los años 30, ya ese imaginario estaba creado por medio de estos afiches. Después la publicidad empezaron a copiar esta idea, ¿no? Y bueno, Colin también tiene algo muy característico, que es que va a trabajar para el Music Hall, para los recitales de jazz, para los cabarets, para los diferentes teatros, ¿no? Se va a representar a personajes de la cultura negra en este nuevo emergente musical, y entre ellas, una de las más famosas va a ser la bailarina Josephine Baker, muy famosa en ese momento, muy, muy, muy famosa, que formaba parte de los espectáculos de la revista negra, así se llamaban. Y bueno, tenía un acto protagónico que era bailar totalmente desnudas con una pollera hecha con bananas. Fíjense la representación eh, de, de los afro, ¿no? En este caso, cómo difería de cuando representaban
a gente blanca, ¿no? Bueno, tiene que ver entonces con estas convenciones representativas propias de esta época, ¿no? Carteles muy exitosos. Y el último que tenemos es Jean-Carlu. Jean-Carlu, muy joven, va a ir a trabajar a los Estados Unidos. En el periodo de guerra va a generar gráfica en contra de la Alemania nazi y a favor de los Estados Unidos. Y va a trabajar también para algunas revistas muy famosas, donde vemos entonces que eran tapas ilustradas, no fotografías. Recién después de la Segunda Guerra casi todas van a tener en la tapa fotografías, pero antes de eso era ilustración. Y vamos a ver entonces estas tapas para Vanity Fair, donde aparece entonces muy claro el recurso de la vanguardia, ¿no? De hecho, en esa línea se ve muy claramente la alusión a la noche, ¿no? Como el espacio para la dama y el caballero, y ellos haciéndose presentes por medio de esta luz de neón, ¿no? Bueno, Jean-Carlu cierra, o mejor dicho, tiene un lugar protagónico en su carrera haciendo carteles para el Estado norteamericano, en este caso con un afiche muy famoso que se llama Las respuestas de América es la producción, alentando a quienes no iban a la guerra físicamente y se quedaban trabajando en Estados Unidos a trabajar y seguir produciendo para que la máquina siga funcionando y Estados Unidos pueda seguir enfrentando esa guerra, ¿no? Acá vemos diferentes piezas donde hace campaña entonces en contra del nazismo. Y bueno, entonces también es otro de los carteles que forman parte de esta serie, donde bueno, la gente está peleando con ambos cañones, ¿no? Los que se quedan en el territorio, construyendo máquinas, construyendo edificios, haciendo que la economía siga funcionando, y los otros con la metralla en el frente de batalla. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.